sanitaria clínica y biomédica para la seguridad del paciente y del cirujano en escenarios quirúrgicos. Muy pocas veces nos preguntamos qué es lo que ocurre en un ambiente quirúrgico o qué debería cumplir un ambiente quirúrgico para que sea completamente seguro, no solo para el paciente, sino para el equipo quirúrgico que está ahí presente. Hoy voy a tocar este tema de manera muy general, pero quiero que se lleven una perspectiva bastante crítica y en adelante, cuando entren a un quirófano, quiero que empiecen a evaluar si el quirófano cumple o no con todos los requerimientos arquitectónicos y civiles desde el punto de vista sanitario y ambiental, para que ustedes se sientan completamente seguros de que la actividad que ahí se va a desarrollar y está de la mano de ustedes está asegurada y respaldada verdaderamente por el establecimiento de salud. Es muy importante tomar en cuenta este tema y no se imaginan cuán vinculadas están nuestras carreras en mi perfil como ingeniero sanitario y clínico y en el perfil de ustedes como médicos. Bueno, los temas que vamos a tocar hoy, el primero, establecimientos de salud y requerimientos. Esta es una de las cosas por las que me suelen contratar muchísimo. Asesorías para saber cómo constituir un establecimiento de salud. Me preguntan, ingeniero, ¿qué necesito para hacer una clínica? En el mejor de los escenarios, comenzar un proyecto gestándose como establecimiento de salud, se compra un terreno y se comienza a proyectar qué es lo que se desea. Ese es el caso del Centro Médico Sigma. Se constituyó de esa manera y se concibió de esa manera, diseñada como un establecimiento de salud. También tengo escenarios en los que tengo establecimientos de salud donde ya hay una edificación existente, donde hay operatividad en esa edificación por mucho tiempo y es mucho más difícil atinar en cuáles son esos parámetros arquitectónicos y civiles que son necesarios para decir si este es el establecimiento que cumple con toda la normativa nacional que rige la materia, nacional e internacional, porque recuerden que siempre el Ministerio de Salud está regido por la OMS y ella dicta los parámetros arquitectónicos que deberían tener los establecimientos de salud, salvo que los adaptamos según el contexto social, cultural, el país al que pertenecemos. Pero normalmente todo eso está regido de forma general y hay principios básicos que no se pueden eludir ni cambiar, aun cuando cambiemos de país. Bueno, entonces, para aprobar un proyecto sanitario, recuerden, tenemos el escenario 1 cuando concebimos un establecimiento de salud, el escenario 2 cuando ya tenemos el establecimiento de salud y viene la difícil tarea de adecuarlo a todo aquello que se necesita. Y el peor de los escenarios, que es un escenario con el que me suelo encontrar, es cuando me dicen, ingeniero, yo compré este terreno, hice esta clínica y en esta clínica, mira cómo me está quedando esto, aquello y lo otro, pero resulta que las autoridades me dicen que la clínica no cumple porque los médicos siempre le hacen la conveniencia en cómo se sentirían más cómodos dentro del establecimiento de salud, pero básicamente esa clínica no cumple. Y ahí es donde viene un trabajo bastante difícil para adecuar ese establecimiento de salud. En Centro Médico Sigma tenemos la gran ventaja de que, como les digo, el proyecto se concibió como centro de salud, fue diseñado como establecimiento de salud, se construyó y se planificó como establecimiento de salud. Por eso no caben las improvisaciones dentro de la clínica. Cuando hablamos de un proyecto, pues para ustedes es bastante difícil porque eso implica recursos financieros bastante severos y decimos, oye, es una gran cantidad de dinero. Hace unos meses me pasó en Zulia, me llama un cliente, me dice que ya compró el terreno, ya había levantado una parte de la edificación, pero lo había visitado la autoridad sanitaria de esa región. Bueno, cuando empezamos a discutir de todas las cosas que necesitaba, este cliente me dijo, ingeniero, la quiero enviar a Mérida otra vez porque usted me pide muchas cosas, me exige muchísimas cosas y casi siempre es así, que lo diga la junta directiva, que siempre ando continuamente diciendo qué cosas tenemos que tener al día, qué protocolos debemos renovar. Y esa es la garantía que no todos los establecimientos de salud ofrecen. La cantidad de protocolos que tenemos que tener al día, la cantidad de requerimientos, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino la cantidad de cosas que tenemos que llevar al día para satisfacer las necesidades del paciente, las necesidades del equipo, de los profesionales que allí trabajan y por supuesto los requerimientos que nos indica la autoridad. Pues todo esto, como ven, lleva un gran proceso de trabajo. Pero ahora vamos a enfocarnos un poco en la parte de ingeniería, porque es la parte que nos vincula directamente. Nosotros los ingenieros estamos dentro de un centro de salud, estamos y no estamos, somos como invisibles, pero necesitamos estar ahí presentes. Siempre acudimos de acuerdo a una llamada, a una necesidad. Ingeniero, necesitamos que resuelva tal problema.
¿Qué ocurre? Que dentro de todo establecimiento de salud, pues realmente hay un departamento de ingeniería, se constituye formalmente o no, pero siempre es necesario. Y ahí interviene la figura de lo que es el ingeniero sanitario, clínico y biomédico. Son tres nombres y no los quise pasar por alto porque así como ustedes tenemos traumatólogos especialistas en rodillas, en cadera, en columna, en una serie de cosas, bueno, así estamos los ingenieros, tenemos diferentes especialidades. Por ejemplo, el ingeniero biomédico es un ingeniero especialista en la parte electromecánica, especialista en equipos que emiten radiaciones ionizantes y en general cualquier tipo de equipo y con una visión bastante clara de lo que son las redes e informática. En cambio, el ingeniero sanitario es un ingeniero con una visión más civil de la obra, más arquitectónica y que por supuesto tiene una perspectiva para abordar todos los problemas sanitarios, como por ejemplo manejo de desechos, manejo de aguas blancas, aguas residuales, sustancias químicas, porque todo eso es parte de la operatividad de un establecimiento de salud. En cambio, el ingeniero clínico tiene, además de la perspectiva del ingeniero sanitario, pues tiene una perspectiva un poco más gerencial en los establecimientos de salud. Entonces, esta persona que está ahí y que funge como ingeniería dentro de un establecimiento de salud, lamentándolo mucho, vemos como un área de mantenimiento relegada y la señalamos como tengo la persona que pinta la pared, tengo la persona que repara la tubería, porque esos son problemas que suelen ocurrir en los establecimientos de salud los 24 de junio, los 5 de julio, porque me ha pasado y me ha tocado resolver esos problemas. Inesperadamente ocurren. Pero además de ese personal que está para las reparaciones menores del centro de salud, están los profesionales que como mi perfil nos abocamos a resolver problemas bastante profundos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han preguntado? Seguramente sí lo manejan. Los equipos que emiten radiaciones ionizantes son equipos que llevan un control y una fiscalización bastante puntual y severa. ¿Qué ocurre? Que no solo los organismos nacionales son aquellos que están encargados de verificar que cumplan o no con todas las normativas, sino que tenemos una Organización Mundial de Energía Atómica que vela porque estos equipos estén registrados a nivel mundial y que cumplan con todas las características señaladas para las que fueron diseñados y que además cumplan con los controles de calidad. Dentro de un establecimiento de salud, la operatividad es pero tan amplia, que no solo se trata de tener el equipo ahí puesto y que funcione infinitamente durante años hasta que se dañó y tuvimos que repararlo o sustituirlo. No, se trata de que ese equipo requiere un mantenimiento continuo, ese equipo, además del mantenimiento, requiere un control de calidad. Por ejemplo, si yo soy quien realiza el mantenimiento, no puedo realizar el control de calidad porque no me puedo pagar y dar el vuelto. Es decir, tengo que buscar a una auditoría externa que realice el control de calidad de este equipo. Entonces, como ven, voy mencionando muchos aspectos que son necesarios cubrir dentro del establecimiento de salud, porque el establecimiento de salud no se para, está abierto las 24 horas, los 365 días del año. Pueden cerrarse los quirófanos porque no hayan pacientes, pero ténganle miedo a un establecimiento que abra y cierre las puertas solo para atender un paciente ocasionalmente, porque eso sí es grave. Ya eso nos indica que la parte de ingeniería y de operatividad de ese establecimiento de salud está fallando. Hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a la gestión de la infraestructura hospitalaria, es algo bastante complejo. En general, la salud se ha vuelto bastante mercantilista. Nosotros tenemos nosotros, me refiero a ustedes, tienen sus pacientes y cuando el paciente necesita una cirugía, siempre este es el perfil del paciente. Doctor, permítame ir y averiguar en otra clínica el precio porque es que no llego a este precio. Entonces es ahí donde ocurre algo bastante delicado. El paciente comienza a buscar economía, pero una economía ficticia porque el precio que paga el paciente en un ambiente que no es seguro es bastante amplio. Y no solo el paciente, el precio también lo paga el equipo médico y lo paga el establecimiento de salud. Este es un tema bastante sensible que no voy a dejar de tocar porque es un tema con el que me enfrento continuamente y me ha pasado en muchísimas ocasiones trabajar con casos en los que se fuga el paciente hacia otro establecimiento de salud que no cumple en lo más mínimo, ni siquiera que esté en vías de cumplir, sino simplemente no cumple el establecimiento de salud con ninguno de los parámetros
que desde el área de ingeniería deberían cubrirse parámetros operativos. ¿Por qué? Porque sencillamente la clínica no invierte en esos gastos operativos, por eso es capaz de brindar, por ejemplo, un servicio más económico y también baja los precios en la calidad de los insumos que le está ofertando al paciente. Entonces, como cirujanos, siempre deben estar pendientes de decirle al paciente, no es buscar el lugar más económico, no, porque la salud no se trata de economía, la salud se trata de un servicio intangible que tiene un valor incalculable y se refleja en la persona. En tanto que el momento en el que el paciente está pensando, analizando y dejando ese punto crítico de decir, me voy a otro establecimiento de salud donde me pueden operar y es más económico, es el momento en el que hay que decirle, no se trata de economía, se trata de que yo como profesional, ustedes como profesionales, con una alta experiencia, con bastante ética y con bastante humanidad, los pacientes acuden a ustedes porque confían en ustedes. Pero entonces es momento de decirle, confías en mí, tienes mi talento profesional para operarte, pero además yo me puedo ir a operarte en otro lugar, pero no me puedo llevar la infraestructura con la que cuento, la infraestructura que me respalda a mí verdaderamente y que hace que cuando tú estés en esa cama quirúrgica, en ese quirófano, tengas la seguridad de que hay un respaldo, no solo por la parte médica, sino un respaldo por la parte operativa del establecimiento de salud. Ok, hablamos de los requerimientos arquitectónicos que tiene un establecimiento de salud y este es un punto bastante complejo. Yo quiero que se lleven una perspectiva un poquito crítica. Recuerden, cuando entren a un quirófano vamos a empezar a pensar en todo aquello que debería manejar el establecimiento de salud y que debería cubrir, porque es importante que ustedes, así como son tan exigentes en sus carreras profesionales, pues también sean exigentes con el centro de salud con el que ustedes trabajan. Es importante decir, me siento seguro aquí, tengo seguro a mi paciente, mi equipo de trabajo está seguro y estoy respaldado dentro del centro de salud. Hay diversos parámetros sanitarios y ambientales. Con ustedes y con diversas clínicas he tenido la oportunidad, la maravillosa oportunidad de trabajar en el área de residuos y desechos, sobre todo en el área de desechos infecciosos, que son los desechos tipo B, C y D, y hemos hecho alianzas estratégicas fabulosas. Hemos podido aprender a manejar los desechos. Quien aún no lo haga en su consultorio debe hacerlo, recuerden. Bueno, pero para eso contamos con una asesoría continua para aprender a manejar los desechos. Cuando llegamos a un establecimiento de salud pensamos, desechos, no es mi problema es el paciente, pero no comenzamos a calcular que eso tiene un impacto y que el establecimiento de salud no solo funciona porque está la mesa quirúrgica, el quirófano, el médico y el equipo médico, no, es que el establecimiento de salud es un conjunto de cosas tan amplias y tan fiscalizadas por la autoridad sanitaria que necesitamos cuidar de cada uno de esos aspectos. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos casos legales severos, en los que por alguna razón, por alguna falla operativa, no necesariamente tiene que ser un error humano, pero una falla operativa, y sí me han ocurrido estos casos, ojo, lo digo bastante con sentido de propiedad que han ocurrido. ¿Qué pasa? El paciente se ve afectado y cuando el paciente se ve afectado, lamentándolo mucho, el paciente demanda. Y no solo demanda al equipo médico que está atendiéndolo, demanda al establecimiento de salud. Y ahí es donde viene una complicación bastante severa de lo que comienza a pasar en adelante para el paciente, para la familia, para el equipo médico, para la familia del equipo médico y para la clínica en general. Se convierte verdaderamente en un calvario poder decir, ¿por qué no lo operé en otra parte? ¿Por qué me arriesgué a hacerlo acá? ¿Por qué? Porque cuando va la autoridad sanitaria a ese establecimiento de salud, comienza de lo más mínimo. ¿Hace el manejo de desechos? No cumple. Cumple con los parámetros arquitectónicos y hace una lista. Les voy a pasar un esquema, por ejemplo, de lo que ustedes deberían observar en un quirófano y que todo quirófano debería tener. Este es el plano general visto desde arriba, o una planta general vista desde arriba de una sala quirúrgica, ¿sí? Hay diferentes componentes, desde la lámpara cialítica, las tomas de electricidad, los puntos donde hay inyección y extracción de aire. ¿A cuántas personas acá, espero que no les haya pasado, han ido a quirófanos donde simplemente hay un aire acondicionado, solo un aire acondicionado? No hay un sistema de inyección y extracción de aire, simplemente un aire acondicionado. ¿Qué hace el aire acondicionado? Enfriar el ambiente, más nada. No hay recirculación de aire, simplemente hay aire viciado continuamente en ese ambiente.
Ok, ya por ahí salgan corriendo, tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque deberíamos tener todo un sistema instalado, después del plafón, deberíamos tener un sistema instalado donde haya inyección y extracción de aire, donde se controle la temperatura, donde haya recambio de aire cada cierto tiempo. Y eso no todos los establecimientos de salud lo tienen. ¿Qué ocurre en un establecimiento de salud continuamente? Todo lo que es este sistema de inyección y extracción de aire, ustedes ven que los quirófanos siempre permanecen fríos, permanecen a una temperatura controlada. Cuando ingresamos a un establecimiento de salud que abre la puerta, tiene un aire acondicionado, la enfermera que llega primero enciende el aire y lo deja ahí para que enfríe. Imagínense la cantidad de cosas que están ocurriendo en ese ambiente. El control de temperatura que no es continuo, recuerden, es un ambiente cerrado, no debería haber ventilación natural dentro de un área quirúrgica. Ya las condiciones ambientales están dadas para la incubación de cualquier microorganismo. Entonces, por ahí ya vamos mal. Ustedes pueden inclusive pedirle a los establecimientos de salud, oye, ustedes hacen las pruebas microbianas a las paredes, a las superficies de los quirófanos, porque eso es importante, porque siempre en un caso legal eso lo van a preguntar. Preguntan cualquier cantidad de cosas. Las autoridades judiciales, los tribunales, hacen preguntas. Y en ese hacer preguntas no cabe el yo lo estaba haciendo pero no lo hice. O está hecho o no está hecho. Y lo que no está hecho pesa legalmente para todas las partes involucradas. Y para la parte demandada, por supuesto, mucho más. Entonces, entramos a un quirófano, vemos, hay manejo de desechos correctamente, porque si esos manejos de desechos no se manejan de forma correcta, van a parar al servicio de recolección municipal y de ahí al vertedero. Y yo que también tengo contacto y trabajo en vertederos, en rellenos, y estoy haciendo inspección continua a esos ambientes, porque es parte de mi trabajo, perseguir los desechos, es parte de mi trabajo. Me doy cuenta, por ejemplo, cuando los establecimientos envían los recipientes de bioseguridad donde están las agujas contaminadas, y el personal que trabaja en esos vertederos los sacude, en el mejor de los casos, si es que no se inyectan cualquier cantidad de cosas, los sacuden, los lavan y ahí guardan los espaguetis, la comida, porque sencillamente el establecimiento de salud lo mandó para allá. Pero también hay otro escenario, porque tengo establecimientos que me dicen, ingeniero, pero es que yo lo mando al hospital. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que el hospital está en capacidad de manejar, además de sus desechos, nuestros desechos? ¿Verdad que no está en capacidad de eso? También me dicen, pero es que yo le colaboro al hospital. Entonces yo pregunto, ¿y en qué le colabora usted al hospital? Pues le regalo una caja de guantes, le regalo una caja de tapabocas. Entonces yo le digo, cuando el incinerador del hospital se daña, la reparación mínima es entre $6,000 y $15,000 y la caja de guantes no alcanza para eso. De hecho, no hace nada. Entonces comienza a formarse una responsabilidad social y sanitaria de ese centro de salud que dice, no, yo sí manejo correctamente mis desechos. Afortunadamente hemos cambiado esa cultura acá en Mérida. Recuerden, vimos la parte de lo que es la inyección y extracción de aire. Ténganle mucho miedo a donde solamente observan el aire acondicionado. Las paredes. Han visto quirófanos de seguro donde las paredes están revestidas en cerámica por todas partes y esas juntas almacenando microorganismos. También han visto establecimientos de salud donde no tienen garantía ustedes de la limpieza y desinfección profunda, por ejemplo, que se les puede hacer o continua entre una cirugía y otra, sino simplemente yo abro, ingreso a mi establecimiento, operé y por allá pues la persona de mantenimiento hizo la limpieza como pudo, pero no hay un protocolo visualizado, correcto y estandarizado que diga ese quirófano quedó perfectamente limpio y desinfectado. Cuando entren al quirófano, observen a una altura más o menos de 40 centímetros del suelo, deben existir unas rejillas de extracción de aire. Esas rejillas acompañan a lo que es el sistema de inyección y extracción, perdón, a lo que es el sistema de inyección de aire y el sistema de control de temperatura. También observen que los quirófanos deberían tener tableros independientes de control de energía eléctrica y deberían tener mallas. Esa sí no la podemos visualizar fácilmente, pero todos los pisos de los quirófanos deberían tener mallas conductivas, porque sí se han presentado casos donde la energía eléctrica se altera tanto que si no hay una malla conductiva,
en la base del quirófano, justo están ubicadas bajo las camillas, no las vemos porque hay una capa de cemento, la malla conductiva de cobre, una capa de granito y por supuesto no se puede visualizar. ¿Pero qué hace esa malla conductiva? Cuando hay una sobrecarga eléctrica, esa malla conductiva lleva las cargas a cero. Y si las lleva a cero, bien, no pasó nada. Pero si no existiera y no las lleva a cero y algo está conectado al paciente, imagínense qué puede ocurrir con el paciente. Algo grave, ¿verdad? Entonces comenzaron a presentarse esos problemas. ¿Quién tiene tanta garantía de estas cosas? ¿Quién les puede a ustedes ofrecer esa garantía de que ustedes están operando en un lugar seguro? ¿Quién? El centro de salud. Porque ustedes le pueden exigir al establecimiento, a la clínica, dime que estoy operando en un lugar seguro. Siempre me preguntan, ingeniero, pero yo opero en el hospital, opero aquí, opero allá, opero en tantas partes. Todo eso se cumple en el hospital. Y yo siempre le digo a los clientes, tengo mucho, por supuesto, mucho apego al hospital porque es nuestro principal centro de salud, pero yo jamás me compararía con la persona menos beneficiada o con el sujeto menos beneficiado. Siempre apunto como organización a estandarizar quién está en lo más alto porque hacia allá apunto yo. Jamás lo hago con quien tiene las condiciones más desfavorables. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso para que jamás digan si no ha pasado nada y si pasa, porque incurrimos mucho en el error en que nos acostumbramos a hacer las cosas y como ya es costumbre, es un hábito y nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar y luego me llaman y me dicen, pues sí, pasaron muchas cosas y ahora tenemos problemas legales y tenemos que hacer esto y arreglar aquello y poner al día esto. ¿Y saben qué ocurre? El establecimiento de salud por lo general es cerrado cuando no cumple, el personal se queda sin trabajo, los médicos empiezan a correr para acá y para allá con defensas legales porque ocurren continuamente en toda Venezuela y sobre todo porque ahora hay algo bastante complejo que se maneja en las redes sociales, se etiqueta al fiscal y entonces ya todo el mundo es culpable, es sacado como un delincuente y quedan todos así impactados, como, ya va, ¿qué pasó aquí? Yo tendría, jamás quiero que le pase nada a uno de mis pacientes, pero he tomado la decisión negativa de llevarlo a lugares donde no conviene operar. Si yo puedo minimizar los riesgos de mi paciente, porque es parte de mi responsabilidad, lo debo hacer y para eso debo acudir a un lugar donde yo me sienta seguro y respaldado. Ok, como les mencioné varios aspectos de ingeniería, ahora veamos qué relación puede tener esto con la seguridad del paciente, con la seguridad del personal médico, con lo que es la calidad del servicio. Y esta es una parte que me encanta mencionar. Para todo establecimiento de salud, por supuesto, para toda empresa privada, siempre quiere generar ingresos. Es lógico pensar que no hemos creado un establecimiento de salud para que sea un hospital público con nuestros propios recursos. Evidentemente, si estamos haciendo una inversión es porque necesitamos recuperar esa inversión y porque queremos vernos lucrados de una u otra forma de esa inversión. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, pues debo tener una alta afluencia de pacientes por el centro de salud. Y es ahí donde intervienen ustedes los cirujanos. ¿Por qué razón? Porque si yo acudo a ustedes con toda la responsabilidad como paciente, porque yo confío en el doctor y es la persona que por testimonio todo el mundo me ha dicho es el doctor, lo conozco profesionalmente, veo su recorrido profesional, tengo confianza en él, acudo a él, el doctor me atiende y me dice, Ayani, tenemos que operar. ¿Qué le vamos a decir? Vaya y busque el lugar donde opere más económico para que le salga barato. No. Como mi responsabilidad médica, es decir, la de ustedes, es decirme, no, Ayani, tengo que estar seguro, primero de esto, la parte médica que ustedes mejor que nadie manejan, yo no la manejo, y luego de eso tengo que operarte en un lugar donde yo esté seguro de que estoy respaldando todos los procesos que están ahí están respaldados por el centro de salud. Eso es fundamental. Si no es así, tengamos un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque lo que convertimos en hábito un día se puede revertir y no puede ser tan saludable y puede crear problemas. Ustedes están en la capacidad de cerrar ventas maravillosas con sus pacientes. ¿Por qué? Porque cuando acuden los pacientes, ustedes, si hay que hacer una cirugía, es un paciente, obviamente, con una ganancia potencial sobre él.
Obvio que el principio de ustedes es sanar al paciente, es mitigar la dolencia que tiene el paciente, es curar al paciente, pero por supuesto también necesitan recibir un ingreso de esa venta que se cierra ahí. Entonces, háganlo, pero háganlo de manera segura, en lugares, en escenarios quirúrgicos donde se cumpla absolutamente todo lo que se requiere, no solo arquitectónico, no solo civil, sino que ustedes tengan la confianza de poder decir, yo quiero saber si tú estás cumpliendo en esto, porque no quiero tener riesgos profesionales, quiero minimizarlos, porque yo sé como médico o como cirujano lo que yo puedo dar, pero necesito estar seguro de lo que tú me ofreces a mí como establecimiento de salud, para yo decir, bueno, ok, sí, estoy seguro aquí, sí, somos un equipo de trabajo. Eso es muy importante y en eso se basa lo que es la mercadotecnia de los centros de salud, en la que ustedes influyen mucho como cirujanos promotores de la seguridad y salud del paciente. Recuerden, no solo del paciente, de ustedes como médicos, del equipo médico que los acompaña y de todos los profesionales que intervienen, porque lamentándolo mucho, cuando ocurren estos casos, la situación se complica severamente. La seguridad del paciente, ustedes mejor que nadie la manejan, la parte clínica, hay una cantidad de protocolos, pero recuerden, la seguridad del paciente que pueda aportar de acuerdo a la operatividad del establecimiento de salud, la parte de ingeniería es fundamental, garantícenla, no sometan en riesgo nada, no dejen ningún cabo suelto, siempre controlen todos estos escenarios. ¿Sí? ¿Estamos claros en esta parte? Creo que se han llevado un poco el mensaje en relación a lo que les he dicho. ¿Vale? Bien, esto lo digo porque ustedes son un equipo excelente de trabajo y me encanta que sigan en ese camino a la excelencia y a la disciplina para lograr todo cuanto se propone. Centro Médico Sigma es una de las clínicas y conozco muchas en el país, muchísimas, y es representativa de la zona, de la región Los Andes. Cumple con todos los parámetros sanitarios ambientales, con todos los parámetros arquitectónicos y ha sido un trabajo de años. Y muchas clínicas también pueden cumplir, otras están en vías de cumplir, otras ya cumplen. Pero créanme, pregunten a todos, es un proceso muy complejo. No negocien la salud, no permitan que sus pacientes negocien la salud con lo más fácil, con el camino más sencillo, porque eso puede pesar un día sobre sus carreras. Muchísimas gracias.